¿Qué harías si en tu noche de bodas el hombre al que entregaste tu pureza y tu corazón te revelara que solo eres un peón para pagar sus deudas de juego? Isabela Montero nunca imaginó que esa pregunta dejaría de ser una dolorosa fantasía para convertirse en la realidad más amarga y dulce que jamás probaría en su vida. Mientras el aroma a incienso de la catedral aún se aferraba a su vestido de seda blanca, la joven no sabía que su salvación se transformaría en su mayor condena. El destino, sin embargo, guarda giros que ni el más poderoso de los nobles puede prever. Esta es la crónica de una traición sangrienta y de una justicia que se cocina a fuego lento, donde una mujer silenciada aprenderá que el oro tiene el poder de comprar la libertad, pero la inteligencia es la única arma capaz de destruir un imperio. La lluvia golpeaba con una violencia inusitada los ventanales del carruaje que transportaba a los recién casados hacia el imponente y sombrío castillo de Alba. Isabela, con las manos entrelazadas sobre su regazo, sentía un frío que no provenía del clima, sino del silencio gélido de su nuevo esposo, don Sebastián. El interior del vehículo olía a cuero viejo y a la colonia costosa del duque, un aroma que antes le resultaba embriagador y que ahora empezaba a asfixiarla. A sus 19 años, ella era la imagen de la vulnerabilidad, una huérfana de linaje noble, pero bolsillos vacíos, cuya única posesión valiosa era un pequeño relicario de plata que colgaba de su cuello. A través del cristal empañado, observaba cómo las sombras de los árboles se retorcían como espectros que intentaban advertirle sobre el lobo que dormitaba a su lado, oculto tras una máscara de cortesía aristocrática. Dentro del castillo, las sombras parecían cobrar vida propia bajo la luz vacilante de los candelabros de bronce. Isabela caminaba con pasos inseguros por los interminables pasillos, sintiendo el peso de los siglos de historia de los Alba cayendo sobre sus hombros cansados. Su vestido, de novia, una obra maestra de encaje que su padre había costeado con sus últimos ahorros, se arrastraba pesadamente por el mármol frío. Cada rincón de la fortaleza exhalaba una opresión que le dificultaba respirar, un recordatorio constante de su nueva posición como propiedad de un hombre al que apenas conocía. A pesar de su apariencia frágil, en sus ojos oscuros brillaba una chispa de resiliencia, una fuerza latente que ni ella misma comprendía del todo. Sin embargo, en esa noche de tormenta, su moralidad y su fe en el amor estaban a punto de ser sometidas a una prueba que destrozaría su alma por completo. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. La figura de don Sebastián de Alba se recortaba contra la chimenea del salón principal, su presencia imponiendo un respeto que lindaba con el terror. Con un movimiento elegante pero cargado de desprecio, el duque apuró una copa de vino tinto, dejando que una gota rodara por la comisura de sus labios como si fuera sangre. Su reputación de hombre frío y calculador no era un simple rumor de salón. Era una realidad que Isabela estaba empezando a saborear. Sebastián no veía en su esposa a una compañera, sino un trámite necesario para asegurar su supervivencia financiera. La crueldad emanaba de él en ondas invisibles, manifestándose en la forma en que ignoraba las preguntas tímidas de la joven. En ese momento, los intereses en juego eran mucho más altos de lo que ella podía imaginar, involucrando minas de plata perdidas y deudas que manchaban el honor de su linaje. El conflicto se hizo palpable cuando Sebastián, sin siquiera mirarla,
Comenzó a hablar de las leyes de propiedad y de cómo la fortuna de los Montero ahora le pertenecía legalmente por el derecho del 1100 matrimonio. Isabella sintió un nudo en la garganta al comprender que su valor para él era puramente numérico. La impotencia la invadió mientras escuchaba los planes de su esposo para vender las tierras de su infancia, aquellas que ella tanto amaba. El duque hablaba con una suficiencia que hería más que un golpe físico, estableciendo desde el primer minuto quién ostentaba el poder absoluto en esa unión. La joven, atrapada en una jaula de oro y piedra, solo podía apretar el relicario contra su pecho, rezando por una salida que parecía inexistente en ese laberinto de ambición y desprecio. Fue entonces cuando Isabella escuchó por primera vez el nombre de Alejandro, el marqués de Solís, mencionado con un desdén casi visceral por Sebastián. Según los rumores que circulaban en la corte, Solís era un hombre oscuro, un recluso que vivía en los límites del reino y que poseía secretos capaces de hacer temblar los cimientos de la monarquía. Sebastián lo despreciaba por su integridad y por un conflicto pasado que nunca se explicaba del todo, pero en el fondo de su voz había un rastro de temor. Esta mención sembró una semilla de curiosidad en la protagonista, un presentimiento de que aquel hombre misterioso podría ser la clave de algo mucho más grande. El ambiente en el castillo se volvió aún más denso, como si las paredes mismas estuvieran esperando el choque inevitable entre la avaricia del duque y la verdad oculta. El catalizador de la tragedia ocurrió cuando Isabella, buscando un poco de agua en la alcoba contigua, escuchó risas provenientes del despacho privado de Sebastián. Al asomarse, su corazón se detuvo al ver a su esposo en una actitud íntima con la condesa Helena, una mujer conocida por su astucia y falta de escrúpulos. «La niña es más ingenua de lo que pensábamos, Sebastián», decía Helena con una sonrisa gélida mientras acariciaba el rostro del duque. «En cuanto firmes los documentos finales de la herencia del Perú, podremos internarla en el manicomio de San Lázaro. Nadie cuestionará la palabra de un duque sobre la histeria de su esposa». Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición no era solo emocional, era un plan meticuloso para borrarla del mapa y arrebatarle su herencia secreta. El primer contacto visual real entre los esposos tras esta revelación fue devastador. Sebastián salió del despacho y encontró a Isabella temblando en el pasillo, con los ojos llenos de una comprensión dolorosa. No hubo disculpas ni intentos de ocultar la verdad. El duque simplemente le dedicó una mirada de una frialdad absoluta, como si estuviera observando a un insecto molesto que pronto sería aplastado. La tensión en el aire era tan eléctrica que parecía capaz de encender las cortinas de terciopelo. Isabella vio por primera vez al monstruo sin máscara y Sebastián vio en ella una resistencia inesperada que amenazaba sus planes. En ese intercambio de miradas, el cuento de hadas se disolvió para siempre, dejando paso a una guerra de supervivencia donde el primer movimiento ya había sido ejecutado por el verdugo. ¿Cómo lograría una joven, sin aliados, escapar de las garras de un hombre que controlaba a los jueces y a la guardia del reino? Isabella sabía que cada segundo contaba antes de que los hombres del duque la atraparan para cumplir la sentencia de encierro. El secreto de las minas de plata, oculto en el relicario que su padre le confió en su lecho de muerte, era ahora su única esperanza y su mayor peligro. Mientras corría hacia las caballerizas bajo el azote de la tormenta, una pregunta la perseguía. ¿Serían los rumores sobre el marqués de Solís ciertos o estaría cayendo de las manos de un lobo a las de un demonio aún peor? La respuesta estaba oculta tras las montañas, en un refugio que cambiaría el curso de su historia para siempre.
Los primeros días de Isabela en la residencia del Marqués de Solís fueron una bruma de fiebre y fragmentos de pesadillas donde el rostro de Sebastián se transformaba en gárgola. Al despertar, se encontró en una habitación austera pero noble, donde el aroma a eucalipto y libros antiguos reemplazaba el perfume asfixiante del castillo de Alba. Desde su ventana, observaba la vida rural de las afueras de Madrid, un contraste violento entre el lujo decadente que casi la destruye y la laboriosidad digna de los campesinos que trabajaban las tierras de Alejandro. Isabela comenzó a notar la estricta jerarquía del lugar, pero a diferencia de la corte, aquí el respeto se ganaba con la palabra y el trabajo. Su cuerpo, aún debilitado por la huida bajo la tormenta, reflejaba una fragilidad que contrastaba con la determinación férrea que empezaba a arder en su mirada oscura. Mientras recuperaba sus fuerzas, Isabela observaba discretamente a las mujeres que servían en la casa, notando cómo su propia piel pálida y sus manos finas delataban una vida de inactividad aristocrática que ahora le resultaba vergonzosa. En una tarde de sol tibio, decidió bajar a la biblioteca, donde se encontró con el primer desafío a su intelecto, un complejo libro de cuentas que el administrador había dejado abierto por descuido. Con una agilidad mental que sorprendió a los presentes, la joven identificó un error en el cálculo de los diezmos en cuestión de segundos. Fue su primera pequeña victoria, un destello de la habilidad matemática que su padre le había cultivado en secreto. Aquel acto no pasó desapercibido para los criados, quienes empezaron a ver en la invitada misteriosa algo más que una simple damisela en apuros rescatada del barro. La adaptación no fue sencilla, pues el sentimiento de ser una intrusa la perseguía en cada pasillo sombreado por tapices antiguos. Isabela se sentía como una mariposa atrapada en un frasco de cristal, observando un mundo de justicia y orden que le había sido negado en el seno de su propio matrimonio. Sin embargo, empezó a utilizar su tiempo para estudiar los mapas de las colonias americanas, buscando rastros de las minas de plata que su padre mencionó antes de expirar. Su carácter, antes dócil y soñador, se estaba endureciendo bajo el yugo de la necesidad de supervivencia. Aprendió a leer los silencios de la casa y a interpretar las miradas de los sirvientes, comprendiendo que en ese refugio la lealtad hacia el Marqués de Solís era absoluta, casi religiosa, lo que aumentaba su intriga sobre el hombre que la protegía. Alejandro, el Marqués de Solís, era la antítesis de la frivolidad que reinaba en Madrid. Isabela lo observaba desde la galería superior, mientras él despachaba asuntos de tierras y justicia con una severidad que, no obstante, escondía una equidad poco común en la nobleza. Él no gobernaba con el látigo, sino con una presencia imponente y una voz que, aunque económica en palabras, poseía el peso del acero templado. Sus responsabilidades eran vastas y el peso de su linaje parecía marcar surcos de cansancio en su frente, revelando que el poder, para él, era una carga sagrada y no un privilegio para el exceso. En esos momentos de observación silenciosa, Isabela percibió la primera falla en la armadura del marqués. Un rastro de melancolía profunda que empañaba sus ojos cuando creía que nadie lo miraba. Una noche, mientras el castillo dormía, Isabela lo encontró en el despacho rodeado de legajos amarillentos y la luz mortecina de un solo quinqué. Alejandro no se sorprendió al verla. Simplemente le indicó una silla con un gesto breve de su mano enguantada. Fue en esa penumbra donde él reveló la primera capa de su dolor pasado, mencionando una traición familiar que lo había llevado al ostracismo voluntario años atrás. Su interés por Isabela comenzó a transformarse. Ya no era solo la víctima que había recogido del camino, sino un enigma viviente que compartía su mismo desprecio por la corrupción de la corte. Él la trataba con una seriedad que ella nunca había experimentado.
reconociendo en ella una chispa de inteligencia que la mayoría de los hombres de su época preferirían ignorar. A medida que las semanas pasaban, el interés de Alejandro por su protegida se volvía más evidente, aunque siempre bajo un manto de decoro casi glacial. No era el interés lascivo de Sebastián, sino una curiosidad intelectual y una admiración creciente por la resiliencia de la joven. Él comenzó a integrarla en sus discusiones sobre la administración de sus bienes, permitiéndole ver el funcionamiento interno de una fortuna bien gestionada. En estos intercambios, Isabela demostró que no solo sabía sumar, sino que comprendía las dinámicas del poder económico y la importancia de la inversión estratégica. Este vínculo intelectual fue el primer cimiento de una conexión que iba más allá del agradecimiento, despertando en ambos una tensión contenida que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta todavía. La construcción de su conexión alcanzó un punto de inflexión durante una tarde de otoño en los jardines de la propiedad. Caminaban en silencio, rodeados por el crujir de las hojas secas, cuando Isabela finalmente se atrevió a preguntar sobre la verdadera naturaleza de su enemistad con el duque de Alba. Alejandro se detuvo, mirando hacia el horizonte con una expresión de piedra, y por primera vez compartió una vulnerabilidad compartida. Su propia familia había sido arruinada por las maniobras legales de los Alba una generación atrás. Al escuchar esto, Isabela sintió una oleada de empatía que la desarmó por completo. Ya no estaban unidos solo por el azar de una tormenta, sino por una sed de justicia común. Ella le mostró el relicario de plata, explicándole el secreto de las minas del Perú, sellando así un pacto tácito. La respuesta de Alejandro ante la revelación de la fortuna oculta fue de un respeto absoluto, sin rastro de la codicia que Isabela tanto temía. Él le prometió que no solo la protegería, sino que la ayudaría a reclamar lo que por derecho le pertenecía, tratándola como una socia en una misión de gran envergadura. Durante esa conversación, ella demostró una habilidad estratégica inesperada al sugerir que no debían atacar a Sebastián de frente, sino a través de sus puntos financieros más débiles. Alejandro la escuchaba con una intensidad que hacía que el aire vibrara entre ellos, reconociendo que la joven que había rescatado se estaba transformando en una aliada formidable. Fue el primer momento en que el poder cambió de manos en su dinámica, estableciendo un equilibrio de respeto mutuo. Sin embargo, la amenaza de Sebastián no tardó en extenderse hasta los límites de Solís, como una mancha de aceite que todo lo contamina. El duque, enfurecido por la desaparición de su propiedad, comenzó a mover sus influencias en la capital, circulando panfletos que sugerían que Isabela había huido con un amante, mancillando así su honor para justificar legalmente su búsqueda. Los espías de Alba empezaron a merodear por los pueblos cercanos, interrogando a los aldeanos con una crueldad que enfureció a Alejandro. El sistema injusto se revelaba en toda su magnitud. La palabra de un duque era ley, y la desaparición de una mujer sin fortuna era apenas un detalle insignificante para los tribunales. Isabela enfrentó la humillación de saberse buscada como una criminal, sintiendo el peligro acechar cada vez más cerca de su refugio. Un tarde, un grupo de guardias reales se presentó en la puerta de Solís con una orden de registro firmada por el mismísimo ministro de Justicia. Isabela tuvo que esconderse en los pasadizos secretos de la mansión, sintiendo el corazón martillear contra sus costillas mientras escuchaba las botas pesadas de los soldados recorriendo los salones. Alejandro intervino con una calma magistral, usando su propio prestigio y una retórica impecable para impedir que los guardias subieran a las habitaciones privadas. No obstante, la joven no se limitó a esperar.
Desde su escondite, logró recuperar un documento que uno de los soldados había dejado caer por descuido. Un mapa que detallaba los próximos movimientos de la búsqueda de Sebastián. Su acción proactiva evitó que la atraparan, demostrando que ya no era una víctima pasiva. La situación se tornó más oscura cuando interceptaron una carta dirigida a la condesa Helena, donde Sebastián detallaba sus planes para sobornar al médico forense y declarar muerta a Isabela en ausencia. La crueldad del plan dejó a la protagonista sin aliento. Querían borrar su existencia física y legal para apoderarse de las minas del Perú sin oposición. Al ver la angustia en el rostro de ella, Alejandro tomó sus manos entre las suyas por primera vez, un gesto de apoyo que quemaba más que el fuego. «No permitiré que te conviertan en un fantasma, Isabela», le juró con una voz cargada de una promesa inquebrantable. En ese instante, la amenaza creciente solo sirvió para consolidar la alianza entre ambos, preparándolos para el contraataque que Isabela ya estaba diseñando en su mente. La tensión escaló cuando un antiguo aliado del padre de Isabela, un banquero caído en desgracia, logró llegar hasta Solís para entregarle una información crucial. Sebastián había falsificado la firma del rey para obtener un préstamo de emergencia. Esta revelación era el hilo de Ariadna que necesitaban para desmoronar el laberinto de Alba. Isabela, analizando los documentos con su mente matemática, encontró las discrepancias en los sellos y las fechas que delataban el fraude. La amenaza de Sebastián ahora tenía un contrapeso de igual magnitud, pero el riesgo era enorme. Acusar a un duque de alta traición al rey podía llevarlos a la horca si fallaban en presentar las pruebas de manera irrefutable ante el tribunal. El peligro ahora era compartido, uniendo sus destinos de forma definitiva. La información sobre el pasado de Alejandro también emergió en un momento de debilidad compartida, revelando que su desconfianza hacia la nobleza nacía de una herida de amor que casi le cuesta la vida. Al comprender que ambos habían sido víctimas de la misma clase social que ahora los perseguía, Isabela sintió que la última barrera entre ellos caía. La promesa de un cambio inminente flotaba en el aire, cargada de la electricidad que precede a la tormenta. Ya no se trataba solo de recuperar una herencia o de limpiar un nombre, sino de una transformación profunda de sus identidades. El gancho emocional se clavó profundamente cuando ella se dio cuenta de que Alejandro estaba dispuesto a sacrificar su anonimato y su paz para luchar en una guerra que en teoría no era la suya. La noticia del compromiso oficial de Sebastián con la condesa Helena, asumiendo públicamente que Isabela estaba muerta tras un trágico accidente en el mar, fue el golpe final que necesitaba la protagonista para abandonar cualquier rastro de duda. La rabia fría y pura reemplazó al miedo en sus venas, transformándola en un ser de pura voluntad estratégica. Miró a Alejandro a los ojos y con una voz que no tembló, le dijo que el tiempo de esconderse había terminado. El camino hacia la capital estaba marcado por la venganza, y el próximo encuentro con su esposo no sería como víctima, sino como la mujer que poseía la llave de su destrucción. Mientras Isabela y Alejandro tejían su red de justicia en las sombras de Solís, don Sebastián no permanecía ocioso en la capital. El duque, sintiendo que el control sobre la herencia del Perú se le escapaba entre los dedos como arena fina, decidió ejecutar la fase más despiadada de su plan de aniquilación. Utilizando sus influencias en el Ministerio de Gracia y Justicia, Sebastián presentó documentos meticulosamente falsificados que no solo daban por muerta a Isabela, sino que la acusaban póstumamente de haber conspirado contra la corona antes de su fallecimiento. Esta maniobra no solo buscaba limpiar su camino hacia la condesa Helena, sino asegurar que cualquier reclamo futuro de Isabela fuera visto como la suplantación de identidad de una traidora. La crueldad de Sebastián no conocía límites.
pues estaba dispuesto a destruir la memoria misma de la mujer que juró proteger ante el altar. La condesa Helena, actuando como el brazo ejecutor de las ambiciones del duque, se encargó de esparcir el veneno en los salones más influyentes de Madrid. Con una sonrisa cargada de hipocresía, mostraba cartas falsas donde supuestamente Isabela confesaba su odio por la monarquía y su deseo de huir con el oro de las minas. La reputación de la joven Montero fue desmantelada pieza por pieza hasta que su nombre se convirtió en sinónimo de deshonra en las tertulias de la nobleza. Sebastián, para sellar su vil estratagema, organizó una misa de requiem pública, un acto de cinismo puro, donde lloró lágrimas de cocodrilo frente a la corte. Esta traición simbólica golpeó a Isabela en la distancia con más fuerza que un puñal, arrebatándole lo último que le quedaba de su vida anterior, su buen nombre y su dignidad social. No contento con la destrucción social de su esposa, el duque envió a un grupo de mercenarios a las antiguas tierras de los Montero para borrar cualquier rastro físico de la familia. La pequeña casa solariega donde Isabela había crecido, llena de recuerdos de su padre y de su infancia inocente, fue saqueada y reducida a cenizas bajo el pretexto de una desinfección sanitaria por peste. Los pocos criados leales que aún guardaban silencio sobre el paradero de la joven fueron arrestados bajo cargos falsos de complicidad. Al recibir las noticias del incendio de su hogar, Isabela sintió que una parte de su alma se consumía entre las llamas. Ya no solo se trataba de una disputa económica o matrimonial. Sebastián estaba borrando su existencia del mundo, tratándola como un error histórico que debía ser eliminado por completo. La evidencia fabricada por Sebastián llegó a tal extremo que logró que el rey firmara un edicto de confiscación inmediata de todos los bienes vinculados al apellido Montero. La humillación fue pública y se extendió por cada esquina de la ciudad, asegurando que nadie se atreviera a cuestionar la versión oficial del duque. Isabela veía desde su refugio cómo sus aliados más antiguos guardaban un silencio cómplice por miedo a las represalias. El golpe final de este ascenso de la maldad ocurrió cuando Sebastián interceptó el relicario que Isabela había enviado discretamente a un abogado, en un intento desesperado de validar sus pruebas. El duque no solo destruyó el objeto sagrado frente a sus compinches, sino que utilizó el documento original de las minas que contenía para financiar un nuevo ejército de abogados que blindaran sus propiedades. La pérdida del relicario, el último vínculo físico con su padre, fue la gota que colmó el vaso de su resistencia. Isabela vio cómo su única arma legal era usada ahora en su contra, convirtiéndose en el combustible que alimentaba la maquinaria de opresión de su enemigo. En ese instante, la caída parecía total, y el triunfo del antagonista un destino inevitable que la condenaba al olvido o a la locura. Isabela se hundió en un abismo de aislamiento y desesperación que amenazaba con devorar su cordura. Pasaba las horas encerrada en sus aposentos, observando el vacío con una mirada que ya no reconocía el brillo de la esperanza. Se sentía como un fantasma habitando una casa de vivos, una sombra sin nombre que vagaba por los pasillos de Solís sin rumbo ni propósito. La sensación de que no había salida para su situación la asfixiante, haciéndola cuestionar si realmente el destino había decidido que su papel en la vida era ser la víctima de un hombre sin alma. El colapso emocional se manifestó en llantos silenciosos que desgarraban su pecho durante las noches de insomnio, donde cada sombra en la pared parecía ser un guardia viniendo a cobrar su libertad definitiva. Sus aliados comenzaron a distanciarse por pura conveniencia política, dejando a Isabela rodeada de un vacío social ensordecedor. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y Alejandro, quiero hablar un instante contigo.
Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Fue en medio de ese colapso total cuando Alejandro entró en la biblioteca y la encontró en el suelo, rodeada de su propia derrota. El marqués no la levantó con condescendencia, sino que se sentó a su lado en el frío mármol, compartiendo su espacio de dolor sin juzgarla. Con una voz suave, pero cargada de una firmeza nueva, comenzó a hablar no como un protector, sino como alguien que también conocía el sabor de la ceniza. Isabela intentó rechazarlo. Su orgullo herido le dictaba que no merecía ayuda de nadie, pero la presencia constante de Alejandro fue rompiendo sus defensas. Él la escuchó desahogar toda su rabia y su miedo, permitiendo que la tormenta interna amainara antes de ofrecerle una mano que ya no representaba una caridad, sino una alianza inquebrantable entre dos almas náufragas cargadas de propósito. En ese momento de vulnerabilidad extrema, Alejandro compartió con ella un secreto que había guardado bajo 7 llaves durante años. Él poseía una prueba de que el título de duque de Alba no le pertenecía legalmente a Sebastián, sino que fue fruto de un asesinato encubierto hace décadas. Esta revelación inyectó un primer rastro de vida en los ojos de Isabela, dándole una razón para levantar la cabeza. Establecieron un acuerdo que iba más allá de la protección. Se convertirían en las sombras que acecharían al duque desde la oscuridad. Alejandro aceptó la ayuda intelectual de Isabela para organizar sus finanzas, invirtiendo la dinámica de poder donde ella dejaba de ser una carga para convertirse en el cerebro de su operación. La trampa estaba empezando a cambiar de dueño, aunque ella aún no lo supiera con certeza absoluta. La intervención del héroe fue compleja, pues no intentó salvarla de sus emociones, sino enseñarle a usarlas como combustible. Le explicó que su dolor era la mayor prueba de su humanidad y que esa misma humanidad sería la que derrotaría la frialdad mecánica de Sebastián. Isabela, aunque todavía temerosa, aceptó el entrenamiento de Alejandro en materias que una mujer de su clase jamás debería conocer: el funcionamiento de la bolsa de valores, el arte de la esgrima verbal y la psicología del engaño. La complicidad creció entre ellos en las largas noches de estudio, donde el roce de sus manos sobre los mapas ya no generaba miedo, sino una calidez que ambos empezaban a necesitar para no congelarse en su propia amargura. La redención estaba empezando a gestarse en el silencio absoluto de la mansión. Durante una de estas sesiones de estrategia, Isabela confesó que lo que más le dolía no era la pérdida del dinero, sino que su padre hubiera muerto creyendo que ella estaría segura en manos de Sebastián. Alejandro la miró con una ternura que la desarmó y le juró que el nombre de su padre sería honrado de una manera que toda España recordaría. Fue la primera vez que Isabela permitió que una lágrima de alivio rodara por sus mejillas, sintiendo que el peso de la culpa empezaba a compartirse. La tregua emocional que establecieron ese día fue el cimiento de algo mucho más profundo que una simple venganza. Empezaban a caminar juntos hacia un abismo, pero esta vez Isabela no tenía miedo de caer porque sabía que él saltaría con ella sin dudarlo un segundo.
El giro inesperado llegó a través de una carta anónima que llegó a Solís, escondida en un fardo de lana de los mineros del Perú. El remitente era un antiguo capataz de las minas de su padre que había logrado escapar de las purgas de Sebastián. El documento que adjuntaba era el duplicado auténtico del contrato de explotación, sellado con un código que solo Isabela y su padre conocían. Al ver aquel papel manchado de tierra y sudor, la protagonista comprendió que el universo no la había abandonado del todo. Aquella era la prueba física que Sebastián creía haber destruido en el relicario. La información en ese documento cambiaba las reglas del juego. Isabela no solo era rica por herencia, sino que era legalmente la única propietaria de las tierras que financiaban el estilo de vida del duque. El descubrimiento catalizador fue como un rayo de luz en una celda oscura. Isabela leyó y releyó las cláusulas, dándose cuenta de que Sebastián había estado operando las minas ilegalmente durante meses, cometiendo un delito de apropiación indebida que el rey no pasaría por alto. Con la mente matemática trabajando a toda velocidad, trazó un camino para recuperar su fortuna sin alertar al duque hasta que fuera demasiado tarde. Podía ver las fisuras en el imperio de Alba, grietas que ella misma se encargaría de ensanchar con la precisión de un cirujano. La información que tenía en sus manos no era solo un papel, era la llave de su celda y la soga para el cuello de su verdugo. El camino para la acción estaba finalmente despejado de dudas y sombras, listo para ser recorrido con firmeza. Inspirada por este nuevo recurso, Isabela le pidió a Alejandro que le consiguiera una identidad falsa, la de una viuda adinerada proveniente de las colonias. Necesitaba regresar a Madrid, no como Isabela Montero, la víctima muerta, sino como la marquesa de Valientes, una inversora misteriosa con suficiente capital para comprar las deudas de Sebastián. La transformación comenzó a gestarse no solo en su mente, sino en su porte. Su espalda se enderezó y su voz recuperó un timbre de mando que nunca antes había tenido. Alejandro, asombrado por el cambio, comenzó a ver en ella a la reina que siempre estuvo destinada a ser. El plan era arriesgado y rozaba la locura, pero era la única manera de atacar al duque en el único lugar donde realmente sentía dolor: su bolsillo y su orgullo herido. En el proceso de preparación, Isabela descubrió otra habilidad oculta que su padre le había enseñado sin querer: el arte de la caligrafía estratégica. Podía imitar firmas y detectar falsificaciones con una mirada, una herramienta que usaría para desmantelar los documentos que Sebastián había presentado ante el tribunal. El catalizador de su cambio final fue ver una miniatura del retrato de su madre que Alejandro había rescatado de las cenizas de su casa incendiada. Al tocar el marco carbonizado, Isabela sintió que la última pizca de debilidad abandonaba su cuerpo. Ya no era una hoja movida por el viento del destino, era el viento mismo, una fuerza de la naturaleza que se preparaba para arrasar con todo lo que el duque de Alba representaba. El fuego de la venganza se había transformado en luz de justicia. Finalmente, Isabela se puso de pie frente a la chimenea de la biblioteca de Alejandro y arrojó a las llamas el último resto de su vestido de novia, que había conservado como un recordatorio de su desgracia. Mientras las sedas se consumían, sus ojos reflejaban el fuego de una determinación inquebrantable. Ya no habría más lágrimas, ni más súplicas a un sistema que la había ignorado. Su decisión de actuar, de convertirse en el verdugo de su verdugo, fue el acto de nacimiento de la marquesa de Valientes. Miró a Alejandro, quien la observaba con una mezcla de orgullo y temor, y le tendió la mano para sellar su destino común. El tiempo de la víctima había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la arquitecta de la ruina definitiva de Sebastián de Alba. La transformación estaba completa y la estrategia,
trazada en un mapa de venganza que no admitía errores. Isabella se dio cuenta de que su caída no había sido un final, sino el proceso de forja necesario para convertir el hierro en acero. Cada humillación sufrida, cada pérdida y cada noche de llanto eran ahora las piedras sobre las que construiría su victoria. Mientras se preparaba para partir hacia Madrid bajo su nueva identidad, una calma gélida se apoderó de ella, la calma que precede a las batallas más sangrientas. Y en aquel preciso momento, Isabella comprendió que no había más espacio para lágrimas, somente para justicia. El mundo conocería pronto el verdadero poder de la mujer que el duque de Alba pensó que podía enterrar en el olvido eterno bajo el peso de la infamia. La metamorfosis de Isabella en la marquesa de Valientes no fue solo una cuestión de vestuario, sino una reconstrucción total de su psique bajo la tutela de Alejandro. Durante semanas se sumergió en un entrenamiento exhaustivo que abarcaba desde el dominio de la etiqueta más refinada hasta el análisis profundo de los mercados de deuda soberana. Isabella desarrolló un plan milimétrico para infiltrarse en el círculo financiero de Sebastián, identificando cada pagaré y cada hipoteca que el duque había firmado para sostener su vida de excesos. Con la ayuda de los contactos discretos de Alejandro, comenzó a mover capitales desde las cuentas ocultas de las minas del Perú hacia bancos europeos, creando la ilusión de una fortuna incalculable que buscaba invertirse en Madrid. Cada detalle estaba diseñado para que nadie pudiera vincularla con la difunta Isabella Montero. Alejandro, asombrado por la rapidez mental de su protegida, le proporcionó los recursos necesarios para que la marquesa de Valientes tuviera una entrada triunfal en la sociedad. Adquirieron una villa señorial en las afueras de la capital y contrataron a un servicio que no conociera el pasado de la joven, asegurando así que no hubiera filtraciones. Isabella aceptó la agencia de su propio destino, tomando decisiones audaces sobre qué deudas comprar primero para acorralar a Sebastián de manera gradual, pero inexorable. No se limitaba a seguir los consejos de Alejandro. Ella misma proponía movimientos que incluso el experimentado marqués encontraba brillantes por su audacia y precisión. La complicidad entre ambos crecía mientras revisaban documentos a la luz de las velas, transformando su refugio en un cuartel general donde se gestaba la ruina de un imperio basado en la traición absoluta. La primera pequeña victoria ocurrió cuando Isabella logró adquirir, a través de un testaferro, la deuda que el duque mantenía con el gremio de joyeros de la capital. Sebastián, convencido de que trataba con un inversor distante y ansioso de prestigio, no sospechó que la soga comenzaba a cerrarse alrededor de su cuello. Isabella sintió una satisfacción gélida al ver el nombre de su esposo en un contrato de cobranza, donde ella ahora figuraba como la acreedora absoluta. Esta acción le permitió conocer de primera mano la desesperación financiera de Sebastián, quien estaba empeñando incluso las tierras que aún no poseía legalmente. La joven demostró una agudeza para los negocios que dejó a Alejandro sin palabras, confirmando que la antigua víctima había muerto para dar paso a una estratega de una eficacia que rozaba lo legendario. Mientras el plan avanzaba, Isabella comenzó a reclutar aliados inesperados entre aquellos que habían sido pisoteados por la soberbia de los Alba. Se reunió en secreto con antiguos contables y administradores que conocían los trapos sucios del duque, ofreciéndoles no solo protección, sino la oportunidad de ver caer al hombre que los había arruinado. Su habilidad para leer a las personas le permitió discernir quiénes eran leales y quiénes buscaban solo beneficio personal, construyendo una red de información que cubría cada rincón de la capital. Alejandro observaba este crecimiento con una mezcla de orgullo y una creciente inquietud, dándose cuenta de que la mujer que amaba se estaba convirtiendo en una fuerza que pronto no necesitaría de su protección.
La Marquesa de Valientes era ya una realidad que empezaba a susurrarse con asombro en Madrid. El entrenamiento no se limitó a las finanzas. Isabela aprendió a utilizar la información como una moneda de cambio más valiosa que el oro. Descubrió que la condesa Elena ocultaba una deuda de honor que podría destruir su reputación si se hacía pública, y decidió guardar ese as bajo la manga para el momento del clímax. Cada paso que daba estaba calculado para generar una presión psicológica constante sobre sus enemigos, enviando señales sutiles de que un nuevo poder había llegado a la ciudad. Alejandro, viendo la determinación en sus ojos, comprendió que el contraataque no se detendría ante nada. La tensión en Solís era palpable, una calma tensa antes de la invasión final. Isabela estaba lista, armada con la verdad y la riqueza, para reclamar el lugar que le correspondía por derecho de sangre e inteligencia. La llegada a la capital trajo consigo una serie de revelaciones múltiples que sacudieron la confianza de Isabela en lo que creía saber sobre su propio pasado. Al investigar los archivos notariales bajo su nueva identidad, descubrió que el padre de Isabela no había muerto por causas naturales, sino que había sido envenenado lentamente por orden de Sebastián para acelerar el matrimonio. Esta verdad, dolorosa y cruda, fue el combustible definitivo para su ira, eliminando cualquier rastro de misericordia que pudiera quedar en su alma. Alejandro confesó que solo lo supo recientemente y que temía que la noticia la destruyera antes de estar lista para luchar. Lejos de derrumbarse, Isabela usó este dolor para afilar su estrategia, convirtiendo su búsqueda de justicia en una misión de retribución sagrada que no admitiría fallos ni debilidades. La conexión entre los pasados de Isabela y Alejandro se hizo aún más estrecha cuando descubrieron un documento que vinculaba a ambas familias en un pacto de honor olvidado. Resultó que el abuelo de Alejandro había sido el verdadero arquitecto de la fortuna que Sebastián ahora intentaba usurpar, y que el padre de Isabela había sido el único que intentó defender el nombre de los Solís frente a las calumnias. Esta revelación transformó su alianza en algo predestinado, una unión de linajes para restaurar el equilibrio roto por la avaricia. La información sobre el punto flaco del antagonista era ahora más clara. Sebastián no solo era un fraude financiero, sino que su propio título era una construcción de mentiras que se remontaba a décadas atrás, un castillo de naipes esperando el primer soplido de la verdad. Sin embargo, un nuevo obstáculo apareció en forma de un inspector real, un hombre de una integridad inquebrantable llamado Don Rodrigo, que había comenzado a investigar las extrañas compras de deuda en la capital. Isabela tuvo que usar toda su astucia para desviar la atención del inspector, presentándose como una viuda excéntrica pero respetuosa de la corona. La complicación radicaba en que Rodrigo era un viejo amigo de la infancia de Alejandro, lo que ponía en riesgo la identidad secreta de ambos si la investigación profundizaba demasiado. Isabela demostró una capacidad camaleónica para actuar, logrando convencer al inspector de que sus intenciones eran puramente comerciales. Este juego de máscaras aumentó la presión sobre la protagonista, quien sentía que caminaba sobre el filo de una navaja mientras el tiempo para el baile real se agotaba. La información que recolectaron reveló que Sebastián estaba planeando un último movimiento desesperado: falsificar un testamento real que le otorgara plenos poderes sobre las minas del Perú de forma irrevocable. Isabela comprendió que debía actuar antes de que ese documento fuera sellado, lo que aceleró todos sus planes de infiltración. Alejandro, arriesgando su propia posición, logró obtener una copia de los sellos que Sebastián pensaba usar, permitiendo que Isabela creara una contraprueba irrefutable. La tensión crecía en cada reunión clandestina, donde el peligro de ser descubiertos
era una sombra constante. A pesar de los obstáculos, la resolución de la marquesa de Valientes era una llama que no se apagaba, guiando a Alejandro a través de las dudas que a veces lo asaltaban ante la magnitud de la empresa que estaban emprendiendo juntos. A pesar de la urgencia de la misión, un momento de calma en la nueva villa de Isabella permitió que la tensión romántica estallara en un gesto de vulnerabilidad compartida. Bajo la luz de la luna en la terraza, Alejandro tomó la mano de Isabella y por primera vez dejó de hablar de negocios y de venganza. La miró con una devoción que no necesitaba palabras, reconociendo en ella no solo a la socia estratégica, sino a la mujer que había cautivado su corazón desde el primer día que la vio entre la lluvia. Estuvieron a punto de sellar su amor con un beso, pero el sonido de un carruaje acercándose a la propiedad los interrumpió bruscamente. El destino parecía querer postergar su felicidad hasta que la justicia fuera servida, dejando a ambos con una promesa no verbalizada. Aquel casi beso dejó una electricidad latente que transformó cada interacción posterior en un campo de batalla emocional. Alejandro se volvería más protector que nunca, un gesto que Isabella aceptaba con una mezcla de gratitud y una suave resistencia, pues no quería que él se convirtiera en otro carcelero, aunque fuera uno impulsado por el amor. Empezaron a comunicarse a través de gestos mínimos, una mirada prolongada, el ajuste cuidadoso de una capa, o la forma en que él siempre se posicionaba para cubrir su espalda en las reuniones sociales. Este reconocimiento de sentimientos internos, aunque no verbalizado, les otorgaba una fuerza compartida que los hacía invencibles. Ambos sabían que lo que sentían era un amor forjado en la adversidad, una alianza de almas que ya no podía romperse por ninguna intriga cortesana. El conflicto interno de Isabella surgió cuando se dio cuenta de que su misión de justicia empezaba a chocar con su deseo de una vida pacífica al lado de Alejandro. Se preguntaba si, después de destruir a Sebastián, quedaría algo de la mujer que podía amar sin sombras ni sospechas. Alejandro, sintiendo su duda, le aseguró que él la amaba por su fuerza y no a pesar de ella, y que el futuro que construirían juntos sería la recompensa por su valentía. Este reconocimiento mutuo fortaleció su asociación estratégica, permitiéndoles trabajar con una sincronía casi perfecta. El amor se convirtió en el ancla que impedía que Isabella se perdiera en el mar de su propia venganza, recordándole que había un mundo de luz esperándola más allá de la caída inevitable del duque de Alba. Los enfrentamientos preparatorios comenzaron en los salones de la alta sociedad, donde la marquesa de Valientes hizo su primera aparición pública oficial. Isabella demostró una posición de fuerza que dejó a la condesa Helena descolocada, respondiendo a sus pullas con una elegancia y una ironía que despertaron la admiración de los presentes. Sebastián, atraído por la misteriosa fortuna de la marquesa, intentó cortejarla sin reconocer a la esposa que creía haber enterrado. Isabella tuvo que controlar una náusea profunda al sentir el toque de su mano durante un baile, usando ese asco como un recordatorio de por en qué estaba allí. El duque, en su arrogancia, no vio la trampa que se abría bajo sus pies, mientras las testigos de la corte empezaban a notar que la nueva marquesa poseía una autoridad inigualable. El primer embate público serio ocurrió durante una subasta de antigüedades, donde Isabella superó la oferta de Sebastián por una pieza que él consideraba esencial para su prestigio. La humillación del duque fue evidente ante la élite de Madrid, y la marquesa de Valientes se consolidó como una figura que no temía desafiar al poder establecido. El vilano intentó un contraataque, sugiriendo en voz baja que el origen de la fortuna de la marquesa era dudoso,
Pero Isabela respondió presentando cartas de crédito internacionales que silenciaron cualquier rumor. Los aliados de Sebastián empezaron a cuestionar su capacidad para liderar, al ver cómo una mujer desconocida lo superaba en inteligencia y recursos. La balanza de poder se estaba inclinando visiblemente, preparando el escenario para la confrontación final que todos sentían cerca. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sebastián, acorralado por sus acreedores, intentó chantajear a la marquesa de Valientes, proponiéndole una alianza matrimonial secreta a cambio de su influencia en el tribunal. Isabela, conteniendo una risa cargada de veneno, le preguntó qué garantía de lealtad podía ofrecer un hombre que había perdido a su primera esposa en circunstancias tan extrañas. El rostro de Sebastián se demudó por un segundo, un destello de duda cruzando sus ojos por primera vez. Alejandro, presente como el consejero de la marquesa, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no golpear al duque allí mismo. El enfrentamiento dejó claro que ya no había espacio para la diplomacia. La guerra estaba declarada y el campo de batalla sería el gran baile real del palacio. Isabela comenzó a enviar pruebas anónimas de las deudas de Sebastián a los miembros más influyentes de la corte, minando su base de apoyo de manera sistemática. El duque se vio obligado a vender gran parte de sus posesiones personales para mantener las apariencias, mientras la marquesa compraba cada una de esas piezas a través de intermediarios. La sensación de ser acechado por una fuerza invisible comenzó a quebrar los nervios de Sebastián, llevándolo a cometer errores tácticos que Isabela aprovechaba de inmediato. Los testigos de la caída gradual del duque comenzaron a alejarse de él, temiendo que su ruina los arrastrara también. La preparación para el clímax estaba completa en lo que respecta al asedio económico, dejando a Sebastián vulnerable para el golpe de gracia emocional que se estaba preparando. La noche antes del gran baile, Isabela y Alejandro se reunieron en el despacho para revisar los documentos originales de las minas del Perú y las pruebas de la falsificación del duque. Todo estaba listo: el plan completo, los testigos protegidos y el apoyo discreto de algunos nobles que buscaban redimirse por su silencio pasado. Hubo un momento de calma profunda antes de la tormenta, donde ambos compartieron una copa de vino en silencio, reconociendo el largo camino que habían recorrido desde aquella noche de lluvia en Solís. Isabela sabía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre, ya sea a través de la gloria o del desastre absoluto. La confianza mutua era su escudo más fuerte, una promesa entre protagonistas de que no volverían a estar solos. Alejandro le entregó a Isabela un pequeño estuche de terciopelo que contenía el relicario de plata, restaurado con una maestría que lo hacía lucir incluso más hermoso que el original. «Para que lleves a tu padre contigo mañana», susurró con una voz llena de emoción contenida. Al tocar el metal frío, Isabela sintió que cerraba un círculo de dolor y que su fuerza se multiplicaba por 1000. Este gesto de amor definitivo le dio la paz que necesitaba para enfrentar lo que vendría sin temor alguno. Ya no era solo una cuestión de dinero o de estatus, era una cuestión de honor y de amor verdadero. La noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Isabela Montero, y ella estaba lista para reclamar su nombre con orgullo. El plano estaba trazado con la precisión de un relojero. Isabela entraría al baile como la marquesa de Valientes, atraería a Sebastián hacia una trampa pública frente al rey, y entonces revelaría su verdadera identidad con las pruebas de sus crímenes en la mano. Alejandro se encargaría de neutralizar a la guardia personal del duque y de asegurar que los documentos llegaran a las manos del ministro de Justicia en el momento exacto. No había margen de error.
Un solo desliz significaría la ejecución o el destierro para ambos. Isabela se miró al espejo, viendo no a la joven asustada que huyó del castillo de Alba, sino a una soberana de su propio destino, lista para ejecutar la sinfonía de ruina que había compuesto con tanto sacrificio. La atmósfera de Madrid estaba cargada de una expectativa casi eléctrica, mientras los carruajes comenzaban a desfilar hacia el Palacio Real. Los rumores sobre la Marquesa de Valientes y el Duque de Alba eran el tema de conversación en cada esquina, y todos presentían que esa noche marcaría un hito en la historia de la nobleza española. Isabela, vestida con un traje de seda azul profundo que recordaba al mar de las colonias, sentía que cada fibra de su ser estaba sintonizada para el enfrentamiento final. Alejandro la acompañaba, su presencia una sombra, protectora y poderosa a su lado. El momento del ajuste de cuentas había llegado finalmente, y mientras cruzaban el umbral del salón de baile, Isabela supo que la verdadera justicia estaba a solo unos pasos de distancia. El salón del trono resplandecía bajo la luz de 1000 velas de cera pura, reflejadas en los espejos de cuerpo entero que custodiaban las paredes de pan de oro. La atmósfera estaba saturada del perfume de las damas y el murmullo incesante de una aristocracia sedienta de novedades, pero un silencio súbito se extendió por la estancia cuando se anunció la entrada de la Marquesa de Valientes. Isabela cruzó el umbral con una prestancia que dejó a los presentes sin aliento. Su vestido de seda azul profundo, adornado con zafiros que emulaban las aguas del Perú, se movía con una cadencia real. A su lado, Alejandro caminaba con la sobriedad de un hombre que sabe que la historia está a punto de escribirse. Cada par de ojos en el salón estaba fijo en ella, presintiendo la tormenta. Don Sebastián se acercó a la marquesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. La condesa Elena la observaba con una mezcla de envidia y una sospecha que empezaba a transformarse en miedo instintivo. La música de la orquesta parecía desvanecerse en el fondo, dejando solo el sonido de los pasos de Isabela sobre el mármol pulido. Ella sostenía un abanico de encaje negro con una calma sobrenatural, mientras su mente repasaba cada palabra del enfrentamiento que estaba por desatarse. El duque, en su arrogancia final, creyó que este era el momento de sellar su alianza financiera con la mujer más rica del reino, sin saber que cada paso que daba hacia ella era un paso más hacia el cadalso de su propia reputación ante la corte. La tensión alcanzó un punto de ignición cuando el rey hizo una señal para que la marquesa se acercara al centro del círculo social. Isabela se posicionó con una elegancia que desafiaba a los siglos de linaje de los Alba, sintiendo el peso del relicario de 1900 plata contra su pecho. Sebastián comenzó un discurso de bienvenida cargado de falsas lisonjas, tratando de vincular su nombre al de la marquesa ante los oídos del monarca. En ese instante, el aire en el salón se volvió tan denso que parecía imposible respirar. Los presentes sabían que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Isabela miró fijamente al hombre que la había traicionado, y en sus ojos no había odio, sino la fría determinación de quien ejecuta una sentencia esperada. «Vuestra Excelencia habla de honor y de alianzas», interrumpió Isabela con una voz que resonó en cada rincón del salón, clara y firme. «Pero, ¿cómo puede un hombre hablar de honor cuando su propia casa está cimentada sobre el robo, la falsificación y el intento de asesinato de su propia sangre?» Un jadeo colectivo recorrió la estancia mientras Sebastián palidecía, su sonrisa transformándose en una mueca de desconcierto. «He venido aquí no solo como inversora, sino como testigo de un crimen que ha manchado la corona», continuó ella, mientras Alejandro daba un paso al frente con un fajo de documentos sellados. La acusación verbal fue el primer golpe de una estrategia pulida en las sombras.
y ahora el duque se encontraba atrapado ante el monarca. Sebastián intentó defenderse, alegando que la marquesa era una impostora que buscaba notoriedad a costa de su nombre. Sin embargo, Isabela no se inmutó, y con un movimiento lento pero definitivo, se despojó de su guante de seda largo, revelando en su brazo la cicatriz distintiva de la noche de su huida desesperada. «Mírame bien, Sebastián», dijo ella, elevando el tono mientras se retiraba el velo que sombreaba su rostro. «No soy una extraña de las colonias. Soy Isabela Montero, la esposa que declaraste loca y muerta para robar el oro que mi padre me confió. Soy la mujer que enterraste en vida y que hoy regresa para reclamar cada piedra de tu castillo y cada brizna de tu honor mal habido». El impacto fue un estallido físico. La condesa, Elena, intentó intervenir con un grito de indignación, pero Alejandro la silenció presentando ante el ministro de Justicia las cartas originales que ella y el duque habían intercambiado, detallando el plan para el manicomio. La prueba era irrefutable, y el sello de los Alba en los documentos falsificados para el préstamo real fue la sentencia final. Isabela entregó al rey el duplicado auténtico de las minas del Perú, demostrando que Sebastián había estado desviando fondos de la corona hacia sus deudas personales. La verdad se extendió por el salón de baile como un incendio incontrolable. El duque, viendo cómo sus aliados se alejaban de él, comprendió que su imperio de mentiras se estaba derrumbando bajo el peso de una mujer que él mismo subestimó. El clímax de la confrontación llegó cuando el rey ordenó a la Guardia Real que rodeara a Sebastián. El duque, desesperado, intentó culpar a Elena de haberlo manipulado, revelando su verdadera naturaleza cobarde ante toda la corte española. Isabela lo observaba con una calma gélida, recordándole en voz baja que el dinero que él tanto amaba ahora le pertenecía legalmente a ella para compensar sus crímenes. No hubo gritos ni violencia física, solo la caída absoluta de un hombre que se creía por encima de la ley divina y humana. La justicia se manifestó en el silencio sepulcral que siguió a la orden de arresto, mientras las joyas y el título de Alba perdían todo su brillo ante la magnitud de la infamia revelada. La consecuencia, inmediata para el vilano, fue la pérdida total de su estatus. El rey despojó a Sebastián de sus títulos y propiedades en ese mismo acto. El otrora temido duque de Alba fue escoltado hacia la salida por los mismos guardias que antes le rendían honores, mientras la condesa Elena era también retenida para responder por su complicidad. Isabela demostró una misericordia estratégica al pedir que Sebastián fuera enviado a la prisión de deudores para que viviera el resto de sus días en la misma miseria que él había infligido a tantos otros. Hubo una reverencia colectiva hacia Isabela, reconociendo en ella la verdadera autoridad moral de la nación. La joven Montero había regresado de entre los muertos para purificar la corte. En medio del torbellino de la justicia, Alejandro se acercó a Isabela y delante de todo el salón se arrodilló para besar su mano como un compañero que reconocía su victoria absoluta. «Has hecho más que recuperar tu fortuna, Isabela», susurró, para que solo ella lo oyera. «Has restaurado el alma de este reino. El apoyo público de un hombre tan respetado como el marqués de Solís selló la posición social de la joven, eliminando cualquier rastro de la calumnia sembrada. Las testigos de la corte comenzaron a acercarse para pedir perdón y mostrar su lealtad a la nueva propietaria de las minas del Perú. Isabela había triunfado no solo sobre un hombre, sino sobre un sistema que permitía tales abusos de poder. A pesar de la caída de sus enemigos, Isabela mantuvo su dignidad inalterable, rechazando las adulaciones vacías de aquellos que solo buscaban el nuevo poder. Miró a Alejandro y una sonrisa genuina iluminó su rostro.
una sonrisa que hablaba de libertad y de un futuro compartido sin sombras. Habían superado juntos el último obstáculo, transformando una tragedia personal en un triunfo épico de la verdad sobre la avaricia. La unión de los protagonistas era ahora un hecho consumado ante los ojos del mundo, una alianza forjada en el fuego y templada en el hielo de la estrategia. Habían demostrado que la vulnerabilidad, cuando se abraza con inteligencia, puede convertirse en la fuerza más devastadora de la tierra. El momento de justicia se extendió hacia los desposeídos cuando Isabela anunció que una parte sustancial de las ganancias de las minas se destinaría a saldar las deudas de los pequeños propietarios estafados por el duque. Este gesto de generosidad estratégica consolidó su poder a través de la lealtad del pueblo. Alejandro la observaba con una adoración que ya no intentaba ocultar, comprendiendo que la mujer que amaba era capaz de cambiar el mundo para mejor. La justicia no era solo un castigo para el malvado, sino una reconstrucción del bien común. Isabela había usado su poder para sanar las heridas que el duque había dejado abiertas, convirtiéndose en una leyenda viviente antes de que terminara la noche mágica del baile real. La primera declaración verbal de amor de Alejandro ocurrió mientras se retiraban del salón hacia los jardines reales. «No te amo por tu riqueza, Isabela, ni por tu título recuperado», le dijo, deteniéndola bajo un arco de jazmines. «Te amo porque has tenido la valentía de ser luz en la oscuridad más absoluta y porque no hay nada que desee más que caminar a tu lado el resto de mis días». Isabela sintió que las últimas cadenas de su pasado se rompían al escuchar esas palabras llenas de verdad. Le respondió con un beso que sellaba su compromiso. Sagrada, un gesto habían ganado su derecho a la felicidad a través del sacrificio y la defensa inquebrantable de la verdad. Las consecuencias inmediatas de la noche se establecieron con rapidez. El Ministerio de Justicia desmanteló toda la red de corrupción de Sebastián. Isabela y Alejandro se convirtieron en los asesores de confianza del rey para la reforma de las leyes de propiedad matrimonial, asegurando que ninguna otra mujer tuviera que sufrir aquel calvario. La verdadera victoria no estaba en el castigo de Rodrigo o en la humillación de Helena, sino en la transformación profunda de Isabela. Había pasado de ser una víctima silenciada a ser la arquitecta de una nueva era, demostrando que el conocimiento y la integridad son los únicos tesoros que nadie puede robar. El gancho emocional de su triunfo resonaba en cada rincón del palacio real. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Sebastián, sino en lo que Isabela construiría después de que las cenizas de su antigua vida se enfriaran para siempre. Mientras el carruaje de los Solís los alejaba del palacio hacia una nueva vida, Isabela miró por la ventana el amanecer sobre Madrid. Sabía que el camino de la reconstrucción sería largo, pero ya no tenía miedo alguno. El relicario de plata descansaba sobre su pecho, pero ahora ya no contenía secretos, sino la paz de un deber cumplido con honor. La historia de la joven Montero terminaba allí, para dar paso a la leyenda de la marquesa que compró su libertad con inteligencia y la defendió con amor incondicional. Las semanas que siguieron al gran baile real marcaron el colapso definitivo del mundo que Sebastián de Alba había construido sobre mentiras y traiciones. El destino final del antiguo duque fue tan satisfactorio como justo. Terminó sus días en la prisión de deudores de la capital, despojado de cada joya y título que una vez ostentó con soberbia. La condesa Helena fue traicionada por sus propios mercenarios y terminó sus días en un convento de clausura para expiar sus muchos pecados. La justicia real no solo recuperó los bienes robados,
sino que impuso sanciones que borraron el apellido Alba de los registros de honor de España. Fue una lección imborrable sobre la fragilidad del poder cuando se carece de integridad y compasión. El reconocimiento público de Isabella fue total, transformándola en una figura de admiración nacional en toda la península. El sistema social sufrió un cambio estructural cuando Isabella decidió auditar cada contrato de arrendamiento de las tierras que ahora administraba con sabiduría. Eliminó los impuestos abusivos y modernizó las minas del Perú con condiciones de trabajo dignas, demostrando que la rentabilidad no estaba peleada con la humanidad básica. Los nobles que antes le daban la espalda ahora buscaban su valioso consejo, pero ella siempre mantuvo una distancia elegante, recordando quiénes estuvieron a su lado en la tormenta. Su legado comenzaba a escribirse con el bienestar de su pueblo y la solidez de sus valores, marcando una nueva era para la nobleza. La mansión de los Alba fue transformada en la sede de su fundación para la protección de mujeres vulnerables, asegurando que el lugar donde ella sufrió fuera la cuna de la salvación para otras. Este acto de justicia poética cerró las heridas de la comunidad, que ahora veía en el antiguo castillo una luz de esperanza real. La marquesa de Valientes se consolidó como una líder visionaria, usando su inmensa fortuna para financiar leyes que impedían que otros maridos repitieran la traición de Sebastián. La transformación social que impulsó fue su verdadera victoria, una que ningún hombre podría arrebatarle jamás. Isabella había convertido su tragedia personal en una herramienta para el cambio colectivo, asegurando que su nombre fuera recordado con gratitud. En la intimidad de la casa de Solís, Isabella y Alejandro compartieron una cena tranquila que marcó el inicio de su nueva y merecida vida. Sentados frente a la chimenea, Alejandro tomó las manos de su esposa y la miró con una serenidad absoluta. Ya no había mapas de guerra sobre la mesa, sino planos para la reconstrucción de escuelas y hospitales. Fue una escena de cura profunda, donde las risas reemplazaron a los susurros cargados de sospecha y miedo. Isabella sintió que, por primera vez, podía soltar el aire que había estado reteniendo desde la noche de su boda, encontrando en Alejandro el refugio que siempre mereció. Habían navegado mares de traición para llegar a este puerto seguro de amor y respeto. Reflexionando sobre la jornada recorrida, Isabella comprendió que el dolor no la había roto, sino que la había forjado para un propósito superior y noble. Las cicatrices emocionales ya no supuraban amargura, sino que servían como recordatorios de su propia fortaleza inquebrantable. Alejandro también experimentó una renovación total. Su cinismo hacia la nobleza se disolvió al ver lo que una persona con integridad podía lograr desde el poder. Juntos, pasaron horas caminando por los jardines, hablando del futuro y de los hijos que vendrían. La paz que reinaba entre ellos era el fruto de una tormenta que, aunque devastadora, había limpiado el camino para una primavera eterna. Se amaban no a pesar de sus heridas, sino por la forma en que ambos supieron sanarlas. El primer gesto de una vida normal ocurrió cuando decidieron realizar un viaje incógnito por las tierras recuperadas, sin escoltas ni pompas aristocráticas de ningún tipo. Caminar entre la gente común y ver los campos florecer bajo su nueva administración fue la mayor recompensa para Isabella y Alejandro. Se permitieron ser simplemente un hombre y una mujer enamorados, disfrutando de los pequeños placeres que la ambición les había negado anteriormente. Comieron pan rústico en las ferias y descansaron bajo la sombra de los mismos árboles que una vez presenciaron su desesperación. En esos momentos de sencillez, Isabella se dio cuenta de que su verdadera riqueza estaba en la libertad de elegir su propio camino y en el hombre que la amaba incondicionalmente.
El legado de Isabela se extendió con el establecimiento de la Escuela de Oficios Andrés Montero, que dotaba a las mujeres de herramientas para que nunca volvieran a ser dependientes. Alejandro apoyó la iniciativa aportando su vasta biblioteca y sus conocimientos, convirtiendo la escuela en un faro de conocimiento en toda España. Personajes secundarios que antes eran parias sociales encontraron allí un lugar de redención y trabajo digno, creando una red de apoyo que fortaleció el tejido social. La justicia de Isabela era una siembra constante que garantizaba un futuro diferente para las próximas generaciones de mujeres. Había transformado su dolor en un motor de cambio que seguiría funcionando mucho después de que ella ya no estuviera presente físicamente. La reforma de la ley de herencias, impulsada por Isabela, fue celebrada como un triunfo de la equidad sobre el dogma arcaico y patriarcal. Su historia personal sirvió como el catalizador necesario para que los legisladores comprendieran la urgencia de proteger la integridad de las hijas de la nobleza. Isabela usaba su poder para ayudar a los más vulnerables, demostrando que la autoridad moral es más efectiva que cualquier decreto real vacío. Su voz, antes silenciada en el dormitorio de un duque cruel, ahora resonaba en los pasillos del palacio con el peso de la sabiduría adquirida. Había demostrado que una mujer con conocimiento y recursos puede cambiar las leyes de una nación entera si tiene la valentía suficiente para luchar. Incluso los antiguos acreedores de Sebastián fueron compensados de manera justa, devolviendo la estabilidad financiera a muchas familias que él había intentado arruinar. Este acto de reparación desinteresada le ganó a Isabela una lealtad que el dinero no puede comprar en ningún mercado. Alejandro la observaba con orgullo, dándose cuenta de que su esposa no solo era una estratega, sino una estadista nata con un corazón inmenso. La armonía que habían logrado establecer se convirtió en un modelo a seguir para otros nobles, iniciando una ola de reformas que modernizó el reino desde adentro. El nombre de Isabela de Valientes pasó a la historia como el ejemplo máximo de cómo la resiliencia puede transformar la injusticia más profunda en un legado eterno. Han pasado 3 años desde aquella noche en que el Salón del Trono fue testigo de la verdad absoluta. Hoy, el castillo de Alba ya no es una fortaleza sombría, sino una residencia llena de luz donde corre un pequeño niño de ojos oscuros que lleva el nombre de Andrés. Isabela se encuentra en el balcón principal, observando las tierras que ahora prosperan bajo un sol de justicia divina. Alejandro se acerca y la rodea con sus brazos, depositando un beso tierno en su frente mientras contemplan juntos el atardecer dorado. Donde antes había miedo y cadenas, ahora hay poder, amor y libertad. Han construido un imperio basado en el respeto mutuo, un reino donde la honestidad es la única moneda. Si has acompañado la historia de Isabela y del marqués Alejandro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. ¿Fue la revelación en el baile o el momento en que ella encontró su propia fuerza en Solís? Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma y te recordará que, sin importar cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega para los corazones valientes que no se rinden. Tu apoyo es fundamental. Isabela Montero comenzó esta jornada como una víctima destinada al olvido, pero termina como la soberana de su propia vida y del corazón de un hombre excepcional. La lección que deja su historia es eterna. La verdadera nobleza
no reside en el título que se ostenta, sino en la capacidad de levantarse de las cenizas para construir un mundo mejor. El relicario de plata que aún cuelga de su cuello ya no es un recordatorio de lo que perdió, sino un símbolo de la victoria de la verdad sobre la codicia. Mientras el sol se oculta tras las montañas del Perú, Isabela sonríe con la paz de quien sabe que el amor y la justicia son las únicas fuerzas capaces de cambiar el mundo.